por supuesto, exitosa. Tenemos una importante entrevista que vamos a realizar en este momento. Nos encontramos ya con el primer vicepresidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Jesús Salazar Nichi. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y para poder compartir unos minutos y contarles qué es lo que estamos haciendo como Sociedad Nacional de Industria. Así es, hoy vamos a hablar de un tema bastante importante. La Sociedad Nacional de Industrias instalará el miércoles 15 de marzo en Chiclayo la tercera de 4 mesas ejecutivas macrorregionales con el objetivo de debatir propuestas desde el sector privado para reactivar la economía y atender los temas urgentes de todas las regiones productivas del país. Esta iniciativa, que es parte también de una campaña importante, que es Regiones Productivas Ya, impulsada por la Sociedad Nacional de Industrias. Vamos a hablar acerca de este tema para informar a todo nuestro público que está en sintonía en Exitosa. Muy bien, lo que hemos hecho el día de ayer aquí en Chiclayo es instalar la Mesa Ejecutiva Macrorregional Norte. Y esto obedece a un plan que la sociedad se ha impuesto porque, como ustedes saben, ya hace un poco más de un año, la Sociedad Nacional de Industrias hizo el Perú Agenda 2031, donde trabajamos sobre 9 mesas sectoriales y políticas concretas para el desarrollo con una visión al 2031. Pero al darnos cuenta que la brecha entre el desarrollo del centro de Lima y del resto de las regiones es muy grande, imagínense, el PBI industrial en el Perú, el 60% lo concentra Lima, y el que le sigue en segundo lugar es Ica con 6.5, o sea, la brecha es inmensa, y ya no le cuento los que siguen porque desaparecen en las estadísticas. Entonces lo que estamos haciendo es tratar de impulsar el desarrollo productivo regional, y para ello hace 2 semanas estuvimos en Huancayo, instalamos la macro región centro, la mesa ejecutiva del centro. La semana pasada estuvimos en Arequipa y hemos instalado la mesa ejecutiva macrorregional sur, y ayer nos tocó estar en esta cálida ciudad y estamos instalando esta mesa macroejecutiva. Se habla también acerca de aliados regionales. ¿A quiénes se refieren con los aliados regionales? En esta mesa ejecutiva estamos participando muchos gremios, estamos participando asociaciones de microempresarios, de pequeños empresarios, cámaras de comercio, colegios profesionales. Ayer me he sentido gratamente sorprendido con presencia de muchos líderes gremiales. ¿Qué es lo que necesitamos? Esto que estamos haciendo es un trabajo netamente de privados. Solamente las instituciones privadas nos estamos reuniendo porque queremos hacer una propuesta al Ejecutivo, una propuesta al país en general sobre cómo desarrollar industria en el Perú. El PBI industrial viene cayendo año a año en nuestro país y esto nadie lo está deteniendo. Y un país que quiere progresar, que quiere desarrollar, que quiere salir hacia la OECD no puede vivir de espaldas a su industria, ¿no? Las realidades son diferentes en los puntos del país, ¿no? En las regiones. Aquí en Lambayeque, que tenemos pues una economía bastante movida, si se le podría decir así, ¿cómo ve usted el panorama político? ¿Cómo el panorama económico también? Porque tenemos algunos puntos importantes que hemos tratado respecto a la reactivación económica, al sector turismo, al sector también de servicio, pero todo ello engloba la participación, ¿no?, de ustedes como también de la Sociedad Nacional de Industrias, los pequeños empresarios, los emprendedores. ¿Cómo se está unificando todo ello? Correcto. A ver, una buena noticia es que la macrorregión norte, en su totalidad representa casi el 20% del PBI nacional. Eso es, después de Lima, que concentra el 45.5%, la macrorregión norte es una importante zona de desarrollo. Sin embargo, y Chiclayo de ese porcentaje representa el 2.8%. Sin embargo, en esta zona el ingreso es uno de los más bajos, ¿no? O sea, y eso es algo que veníamos preguntándonos cómo hacer para que esto eleve en la calidad de trabajo formal, porque en Chiclayo estamos, en la zona norte, estamos más o menos sobre el 78% de informalidad. Son temas que hacen daño al crecimiento de la economía. Nosotros estamos convencidos de que por eso es que nosotros desde Lima no quisimos hacer estas agendas, sino que sean los propios empresarios, emprendedores de cada una de las macroregiones los que propongan una agenda de desarrollo. Y ayer que conversábamos con ellos han salido grandes ideas que yo estoy seguro que van a ser plasmados en el documento final que va a ser entregado en mayo
y presentado a nivel país el 9 de junio en Lima, en el marco de la Semana de la Industria. En estas mesas de trabajo, ¿cuáles son los puntos principales que están en agenda, que se han tomado en cuenta respecto a la economía? Bueno, desarrollar actividades propias de la región. Aquí la agroindustria es muy fuerte, el comercio hemos visto que es fuerte, el turismo, la agricultura, las MIPYMES. Después de Lima, la zona norte concentra la más grande cantidad de MIPYMES, y ustedes saben que el Perú es un país de MIPYMES, ¿no? El 99.6% de la malla empresarial en el Perú es MIPYME, micro, pequeña y mediana empresa. Entonces hay que darle foco a eso, a desarrollar ese movimiento. Respecto, por ejemplo, a las agroindustrias que usted precisamente menciona, que es sumamente importante para nuestra región, Pomalca, Tumán, Pátapo, Olmos, son sectores, ¿no?, de la agroindustrial. Sin embargo, hay algunos conflictos que se han suscitado, hay algunos puntos también de intereses que siempre registramos aquí en Lambayeque y que generan pues este malestar entre los trabajadores, directivos, pero también con la sociedad. Se ha formado ya un conflicto mucho más amplio. ¿Cuál es su opinión respecto a este tema y cómo afecta a la economía también de Lambayeque? Mire, lo que necesitamos hacer los empresarios, y esto es un llamado a nivel general a todos los emprendedores y empresarios, es que necesitamos cambiar el rostro y los modelos de gestión en nuestras empresas. Nosotros en la Sociedad de Industrias ya hace algunos años, son 3 años y medio más o menos, que hemos creado comisiones especiales para transitar hacia una industria sostenible. Y esto significa que uno ya no puede desarrollar industria o empresa de espaldas a la sociedad. Lo que necesitamos es comunicarnos, generar riqueza social, riqueza ambiental y por supuesto riqueza económica, que es la que nos beneficia con el PBI. Pero aquí lo que se quiere es conversar, lo que se trata es conversar. Ayer estuvieron los de Olmos, por ejemplo, representados en la mesa ejecutiva y nos comentaban los grandes proyectos y los desarrollos que tienen, pero también nos contaban sus necesidades, ¿no? Y el problema logístico que se presenta en las regiones, porque el problema del Perú es que no está conectado, y hablemoslo así directamente, hay problemas de conectividad, y entonces eso incrementa mucho los costos logísticos de desarrollo en las regiones, ¿no? Yo contaba que en Lima es muy difícil hacer industria, pero ahora que estamos recorriendo todo el Perú, yo sé que es mucho más difícil hacer industria en las regiones, así que hay que facilitar ese ambiente de trabajo. Hay una problemática latente en las diferentes regiones y Lambayeque no es ajena a ese tipo de situaciones, y también respecto a la informalidad. ¿Cuántas veces hemos dado cuenta acerca del comercio informal, que es muy visible, ¿no? Sobre todo ustedes que también han recorrido las diferentes calles de Lambayeque, de Chiclayo, es bastante visible el panorama respecto a la informalidad. Es correcto. El Perú ya está sobre el 78% de informalidad. Y lo que nos preguntamos todos los días es ¿qué está pasando que no podemos revertir esas cantidades? Más bien las estadísticas nos dicen que estamos incrementando. Un país no puede vivir con un porcentaje de informalidad tan alto. Son trabajadores que no tienen seguro social, no tienen vacaciones, no tienen gratificaciones, no comparten utilidades. O sea, ese nivel de empleo no puede seguir existiendo. Uno de los objetivos de desarrollar estas agendas macrorregionales es justamente generar empleo de calidad, empleo formal. Y el empleo industrial es el empleo más formal que existe en nuestro país. O sea, necesitamos caminar hacia la industrialización del país. Importantísimo lo que usted menciona. Nosotros tenemos aquí pues este panorama, ¿no?, que es visible para cualquiera que llega a nuestra ciudad y se puede ver el comercio informal. Por otro lado, esta pandemia ha agravado la situación económica de todos los peruanos, y ustedes que están también visitando diferentes puntos del país han podido dar cuenta, podido también visualizar cómo es que se ha afectado las empresas, a los emprendedores, a quienes han tenido de repente la iniciativa de tener un pequeño negocio y luego la pandemia pues cambió los planes. Algunos se han decidido pues darle de repente tiempo, ¿no?, para poder nuevamente resurgir, pero de todas maneras se han visto afectados. Es cierto. Lo que también es cierto es que el emprendedor peruano, el empresario peruano es muy resiliente, y hay muchos que han logrado transformar sus negocios, hay muchos que se han reconvertido, y por qué no decirlo, hay otros tantos que han tenido que cerrar, y eso ha agravado mucho el nivel de vida del poblador peruano.
La informalidad obedece a muchas dimensiones, a muchos problemas de causa raíz. Yo sé que es un problema difícil de manejar, sin embargo, no puede dejar de ser agenda de discusión de todos los días. Yo observo que, por ejemplo, en el Ejecutivo, en un ministerio como el de Trabajo, que ya está preocupado por esto, más bien siguen normando sobre ese escaso 20% que nos queda de formal, lugar de pensar en cómo formalizar a ese ya casi 80% de la fuerza laboral. Ese es el foco que nosotros reclamamos. No seguir sobreregulando a los formales, porque eso lo que hace es seguir ahuyentando a la formalidad, y a los informales los seguimos mirando de costadito y no enfrentamos ese problema, ¿no? ¿Cuál es la opinión que se tiene también acerca de la formalización de la empresa, que es sumamente importante, y aquí en Exitosa siempre instamos a que se puedan seguir los lineamientos de la formalidad? Sin embargo, hemos hablado también de una problemática acerca del trabajador, de los derechos del trabajador en las diferentes empresas. ¿Cuál es la mira que también se tiene acerca de este tema? Ya le decía, nosotros no solamente incentivamos, sino creamos puestos de trabajo formal, porque esa es nuestra esencia. El trabajo industrial trabaja en condiciones de formalidad, pero existen normas en nuestro país legales que nos conducen y nos impulsan a la formalidad, o más bien seguimos emitiendo normas que empujan a que esa gran informalidad siga creciendo. Necesitamos ser mucho más atractivos para que el informal entienda que ser formal es lo mejor para él, pero si lo que hacemos es regularlo, lo estamos invitando a que continúen como informales, ¿no? Exactamente, ¿no? Hay que tener en cuenta también, como hemos mencionado, la realidad del trabajador, ¿no? Incentivar, de alguna manera facilitar, ¿no? Tratar de conversar con ellos, de estas mesas de trabajo importantísimas que se dan en la región, y sobre todo el diálogo. El diálogo es sumamente importante, se pueden evitar tantos conflictos a la larga si iniciamos estos diálogos con los trabajadores. Bien, aparte de lo señalado, de estas reuniones que han tenido, ¿cuáles son las posteriores? ¿Qué tipo de reuniones se van a tener y qué puntos también están en agenda? A ver, mañana cerramos las visitas a las regiones con Pucallpa, con la macrorregión Oriente, y en mayo, hacia segunda quincena de mayo, estamos entregando los trabajos que todos los emprendedores y empresarios están haciendo a nivel macrorregional, y en junio estamos presentando el documento final. Y mire, que para una grata coincidencia, este año es un año electoral en nuestro país. Este año estamos eligiendo autoridades, gobernadores, alcaldes provinciales, distritales. Entonces, para ellos esto debería ser su plan de trabajo, porque lo que le vamos a decir es qué hacer en cada una de las macrorregiones para impulsar el desarrollo, el crecimiento, y para eso siempre van a tener a los privados al costado para el desarrollo. Entonces, el 9 de junio en Lima estaremos haciendo la presentación de estas 4 agendas regionales del Perú, y a partir de ahí empezaremos nuevamente el recorrido en las 4 macrorregiones para discutir con los candidatos, para que cuando ellos lleguen, si es que alguno de ellos llega a ganar la gobernación, por ejemplo, estar con ellos y decirle, bueno, este es lo que hay que hacer, esta es la hoja de ruta, porque a eso vamos a llegar, a una hoja de ruta, y desarrollar la gestión productiva en cada una de las macrorregiones. ¿Cómo ha visto el desempeño de los alcaldes respecto a ello, ¿no? Porque estamos hablando, por ejemplo, de las diferentes regiones, pero aquí usted de repente ha logrado tener comunicación, o hay una pronta reunión con el alcalde de Chiclayo, de los diferentes distritos. Lo que hemos observado, y esto es común, no solamente hablo de Chiclayo, sino en todas las regiones que estamos visitando, es que hay una desazón de la comunidad, del empresario, y siente poco apoyo del desarrollo de su gestión empresarial. Necesitamos gestores dentro de la parte pública que generen un excelente ambiente de trabajo para que el industrial, el empresario en general, haga la inversión. Lo que nosotros decimos como privados es, señores, nosotros sabemos generar riqueza. Quienes hacen el PBI del Perú somos los privados. Entonces, el público, el sector público, el ejecutivo, lo que tiene que hacer es darnos solamente las condiciones. Ayer lo hablaba con los señores de Olmos, por ejemplo, nos decían, nosotros para sacar nuestra producción al mundo,
tenemos que hacer muchas cosas. Primero, no tenían ni carreteras ni canales de acceso, no hay puertos cercanos, hay que llevarlo hasta Lima, algunos servicios lo tienen que tomar desde Trujillo, entonces la logística se complica. Lo que nosotros creemos y queremos es que el gobierno se preocupe por generar esa conectividad, generar las condiciones de trabajo y el resto que nos los dejan los privados. Antes de irnos, queremos también conocer su posición acerca del panorama político. ¿Cómo influye también todo lo que está sucediendo? Estamos viendo mociones de vacancia, interpelaciones, todo un panorama bastante difícil, de incertidumbre, pero ¿y cómo nos afecta económicamente? Totalmente, y lo venimos reclamando desde la Sociedad Nacional de Industria hace bastante tiempo. Las inversiones han caído. Lo dice el BCR, este año 2022, inversión privada cero. O sea, si no hay inversión, no hay crecimiento. Y para eso se requiere tranquilidad económica, social, jurídica. Y eso no nos lo están dando los políticos. Parece que cada uno está en su propia agenda. Así como nosotros desarrollamos agendas productivas, de crecimiento productiva, parece que ellos tienen agendas distintas, porque no se pueden poner de acuerdo. Y eso hace mucho daño al país, ¿no? Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias de verdad por esta información también bastante importante, e instar siempre a las autoridades a que podamos seguir trabajando por el bienestar de la población y estas mesas de trabajo que suman muchísimo para poder conocer más acerca del plano económico y también integrarnos como sociedad. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias, buenos días. Bien, hemos